Vamos a tocar el tema de disciplinas filosóficas. ¿Ya? Ya han tocado los otros temas en donde hablan de la filosofía y cuáles son sus características, ¿no es así? Ya, una característica de la filosofía, como ustedes saben, es que es totalizadora, ¿no? Es decir, engloba muchas cosas, a diferencia de la ciencia que se encarga de estudiar determinados segmentos de la realidad, la filosofía lo aborda todo. Pero a pesar de eso, muchachos, a pesar de que la filosofía tiene esa característica, también tiene sus especialidades, ¿no? Es como, imaginemos nosotros una especie de lago, ¿no? Y de ese lago salen riachuelos. La filosofía es ese lago inmenso. Y esos riachuelos van a ser precisamente las disciplinas filosóficas, ¿no? Acá nosotros encontramos distintas disciplinas filosóficas que en esta oportunidad vamos a hablar de ellas de manera sucinta, ¿no? Encontramos la ontología, la antropología, la ética, la gnosiología, axiología, estética y la epistemología. Se siente raro cuando no ves tu cara. Ya, voy a proyectar el video ya para saber si... A ver. Ya, ya, sí, acá. ¿Qué tal, chicos? ¿Me pueden ver? Sí, profesor. Ya, genial. Entonces seguimos avanzando. Ya, muchachos. Entonces, las disciplinas filosóficas son especialidades, ¿no? Son especialidades de la filosofía, ¿no? Y una de las disciplinas filosóficas, y acá está, se podría decir que es la principal, es la ontología, ¿no? Como ustedes saben, eh, la ontología proviene de la palabra griega ontos más logos, ¿no es así? Todos conocemos cuál es la definición de logos, estudio, teoría, pero la de ontos, chicos, es ser, ¿no? Y por la definición clásica de ontología entendemos que es una de las disciplinas de la filosofía que se encarga de estudiar el ser. Así es, pero veamos un poco más. A ver, bueno, todos en nuestras vidas nos hemos preguntado, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de todo lo que existe, ¿no? Aunque normalmente solemos preguntarnos ese tipo de cosas en etapas críticas, ¿no? En donde pasamos por problemas existenciales y todo eso. Y nos preguntamos en realidad cuál es el soporte de todo, ¿no? ¿Cuál es el principio de todo lo existente? Y arribamos a muchas conclusiones, ¿no? Pero veamos, a ver, una primera pregunta que habría que resolver es entender qué es el ser, ¿no? Y entender otro elemento importante que son los entes, ¿no? Los entes, chicos, son las cosas que están a nuestro alrededor, ¿no? Desde una mesa, una silla, hasta cosas abstractas, ¿no? Ideales, como el número, como una fórmula matemática. Esos son los entes. El ser es algo más general, es la esencia de todo lo que existe, ¿no? Es como hemos dicho hace un momento, es el soporte de todo, ¿no? Muchos filósofos se van a preguntar en realidad, hasta ahora en realidad está la discusión sobre qué es el ser, pero el criterio general que se maneja es que el ser es eso, ¿no? Lo esencial, lo más elemental de todo, ¿no? Eh, entonces, a ver, avancemos. Cuando nosotros hablamos de la ontología, como ya hemos dicho, hablamos del fundamento de todo, ¿no? Y hay un autor, así es, hay un autor del siglo XIX llamado Federico Engels, ¿no? Fue gran amigo de Carlos Marx,
ustedes recordarán, el que en su obra Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, así se llama esa obra, es pequeña, nos va a establecer por primera vez, ¿no?, el problema cardinal o fundamental de la filosofía. Nos dice que el problema fundamental de la filosofía es un problema ontológico, es decir, tiene que ver con el ser. O en otras palabras, ¿cuál es el fundamento de toda nuestra realidad? ¿No es así? Y él va a decir que de acuerdo a esta respuesta que en la historia nos van a dar los filósofos, los vamos a ubicar en dos planos, ¿no? Quienes son los partidarios de que la fuente primaria de todo lo existente es la idea, se van a ubicar dentro del idealismo filosófico, ¿no? Y eso se va a traducir de distintas formas, muchachos. No es solamente la idea, ¿no?, sino puede ser el espíritu, el alma, puede ser Diosito. O sea, se puede expresar de distintas formas, ¿no? Porque muchos filósofos lo van a entender de distintas formas, ¿no? Y por otro lado, los que son partidarios de que la fuente primaria de todo lo existente es la materia, la naturaleza, ¿no? Todo eso que está fuera de nuestra conciencia se van a ubicar dentro del ámbito del materialismo filosófico, ¿no? Entonces, el ser es la materia o la naturaleza. Esa es la fuente primaria de todo, ¿no? Los que nos hablan de idealismo son los que abrazan más o menos, o perdón, abrazan, por ejemplo, la religión cristiana, ¿no? Que imagino que acá muchos de nosotros somos cristianos, ¿no? Partimos de que la entidad primaria, el ser que ha creado todo lo existente es Dios, ¿no? El Dios Jehová, ¿no es así? ¿No? Y lo ha creado a imagen y semejanza de él. Pero los que plantean todo lo contrario, o sea, los que sostienen de que no es Dios el que ha creado el hombre, sino más bien Dios ha sido una creación del hombre, ¿no?, son los que se ubican dentro del plano del materialismo. Sostienen que las ideas tienen como soporte algo material que es el cerebro. Así es, ¿no? Entonces, Engels por primera vez va a establecer este problema cardinal en la filosofía. ¿Cuál es el fundamento de todo, la idea o la materia? ¿No? Entonces, nosotros ahorita nos podríamos, tal vez, indagando un poco, ¿no?, ubicarnos en estos planos. Y acá, chico, hay que esclarecer algo bastante sencillo. Cuando hablamos de idealismo, no estamos hablando de idealismo en el término vulgar de la palabra. Es decir, tú puedes ser idealista, tú puedes tener ideales, ¿no? No sé, ideales revolucionarios, ideales progresistas, ¿no?, ideales humanitarios, ¿no? No sé, estar metido en el mundo del, ¿cómo se llaman estos grupos de apoyo a las comunidades? Ya, bueno, esos grupos, ¿no? Las personas se mueven por ideales, ¿no?, pero no estamos hablando en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, también podemos decir, esta persona es materialista. ¿Por qué? Porque le gusta lo material, ¿no? Está muy metido en los placeres carnales, ¿no? No estamos hablando en ese sentido de materialismo y de idealismo. Estamos hablando en términos filosóficos. ¿Cuál es lo primario de todo? ¿La materia o la idea? ¿No? Entonces, seguimos avanzando un poquito. Creo que este tema se va a abordar en una clase de manera mucho más detenida. Dentro del idealismo, chicos, el idealismo filosófico, encontramos el idealismo religioso, que es el que acabamos de mencionar hace un momento. También encontramos el idealismo objetivo, ¿no?, que sostiene que la idea está separada de la materia, ¿no? Algo así como lo que Platón nos hablaba, ¿no?, de que existen ideas inmanentes, eternas, inmutables, ¿no? Y que más bien la realidad, lo que nosotros vemos, lo que nosotros sentimos, no es más que una copia barata de lo que realmente son estas ideas, pero son cosas separadas, ¿no es así?
Por un lado las ideas y por otro lado la materia. Ese es el idealismo objetivo, ¿no? ¿Qué es lo objetivo? Lo que está fuera de nosotros, ¿no? Por otro lado está el idealismo subjetivo, y acá nosotros vamos a encontrar a Berkeley, ¿no? Recuerdan que Berkeley nos hablaba de que el ser es ser percibido, ¿no? Yo puedo decir que algo existe en la medida en que yo lo percibo, ¿no? Por ejemplo, estoy caminando por la calle, ¿no? Y, y bueno, veo un, un hombre fortachón, ¿no? Grande, ¿no? Eh, y claro, yo soy berkeleano, ¿no? Entonces, este hombre es demasiado grande en realidad. Ustedes seguro han leído la novela o su profesor de literatura les habrá hablado de Los 100 años de soledad, ¿no? Hay un personaje en Los 100 años de soledad conocido como José Arcadio, ¿no? Este personaje era un hombre robusto, gigante, medía casi 2 metros, y todas las partes de su cuerpo estaba tatuado, todas las partes de su cuerpo, absolutamente todas las partes de su cuerpo, ¿no? Y le gustaba prostituirse. Ya, pero si tuvieras un hombre así, de esa estatura y de esa magnitud, ¿no? Sería un poco alucinante, ¿no? Pero si tú lo ves, entonces dices, ah, no, sí existe. ¿Por qué? Porque yo lo estoy percibiendo, ¿no? En cambio, si a ti te hablaran de algo que no has visto, fácilmente, si tú eres berkeleano, dirías, no, pues eso no existe. ¿Por qué? Porque no lo percibo. Así de sencillo. Ser es ser percibido, ¿no? Ese es el idealismo subjetivo, el que sostiene que la idea y la materia son uno solo, ¿no? Entonces, chicos, esto a Berkeley lo vamos a estudiar mejor. No se preocupen. Continuemos. A ver, chicos, me avisan por favor si me estoy extendiendo para agilizar. Bien, en el materialismo filosófico también encontramos distintas ramas, ¿no? A ver, un momentito. El materialismo atómico, ¿no? Los materialistas atómicos sostienen que la materia es lo primario, pero en particular son los átomos. Ustedes ven una casa de ladrillo, una casa de material noble, ¿no? ¿Cuál es el elemento primario de esa casa de material noble? Es el ladrillo, ¿sí o no? El ladrillo es el elemento primario, es a partir del cual se va a construir todo eso, ¿no? Por ahí en biología dicen, la célula es el elemento primario de todo nuestro organismo, ¿no? Ya, igual acá, los materialistas atómicos, como Demócrito, van a sostener que es el átomo a partir del cual se va a ir construyendo todo lo que vemos, ¿no? Y el átomo, bueno, está clasificado dentro de lo que se conoce como materia, ¿no? Veamos, el materialismo mecanicista, esto ya va a surgir, esta corriente va a surgir en la época moderna, ¿no? Con Descartes. Van a sostener que toda la realidad es como una gran máquina, ¿no? Que se mueve bajo esta ley universal de acción y reacción. Las cosas se mueven no porque tengan algo adentro que los mueva, sino porque hay algo afuera que los empuja a moverse. Esto se mueve porque esto lo está empujando, ¿no? Acción, reacción, ¿no? Ese es el criterio que van a utilizar los materialistas mecanicistas. Y finalmente, chicos, vamos a encontrar el materialismo dialéctico. Ambos van a partir de la materia, ¿no? El materialismo dialéctico va a tener una concepción un poco distinta, ¿no? Los fundadores van a ser Marx y Engels, y va a ser desarrollado más adelante por Lenin, ¿no? El materialismo dialéctico sostiene que la fuente de todo movimiento radica en las contradicciones. Y toda la materia tiene sus dos contrarios. Y es a partir de la lucha de estos contrarios que la materia se va a ir desenvolviendo. ¿No es así? En las sociedades en las sociedades de clases también se han desarrollado gracias a la lucha de clases. ¿No es así? Dentro de la época esclavista existían dos clases antagónicas, los esclavos y los esclavistas.
La lucha de estos contrarios ha permitido el desarrollo de las fuerzas productivas y a la larga ha posibilitado revoluciones y cambios en toda la sociedad, ¿no? En el sistema capitalista sucede lo mismo, ¿no? De acuerdo al criterio de Marx y Engels. Obviamente nuestra sociedad no es plenamente capitalista, ¿no? Como las sociedades europeas. Acá no vamos a ver a la vuelta de la esquina un proletariado, pero en las sociedades europeas sí ven ustedes eso, a los proletariados, ¿no? Y ven también bueno, a la clase burguesa, ¿no? Entonces, la lucha de estos dos contrarios va a permitir el desarrollo. A ver, método de estudio de la realidad. Bueno, es lo que nos ofrece el material de la Academia de Univallejo, ¿no? Por un lado nos dice que el método de estudio que se utiliza normalmente son dos, ¿no? El metafísico y el dialéctico. El metafísico ve las cosas así de manera estática, ¿no? Yo recuerdo que hace tiempo un amigo me dijo, bueno, un amigo al que yo le tenía cólera, ¿no? Y me dijo algo muy cierto, ¿no? Me dijo, oye, tú me tienes cólera por determinadas características mías, ¿no? Pero tú piensas que yo ya estoy acabado, que esas características no van a cambiar. Y en ese sentido, tú estás adoptando un método metafísico para comprenderme, ¿no? Y era cierto, ¿no? Lo que sucede, chicos, es que la metafísica va a enfocar la realidad de manera estática. Pero yo les pregunto, ¿la realidad es estática? ¿La realidad está quieta o está en incesante movimiento? O como dice Engels, está en un proceso de nacimiento y caducidad sin fin. Se mueve, ¿sí o no? La materia se mueve. Ya la metafísica no lo va a ver así. La metafísica va a ver las cosas de manera estática. La metafísica va a estudiar la realidad de manera aislada. Va a ver al hombre así, como hombre, a secas. Va a estudiar todos sus componentes, tal vez fisiológicos, anatómicos, todos sus componentes biológicos, pero no va a entender que tal vez el hombre está ubicado dentro de una sociedad y que es esa sociedad la que lo va formando. ¿No es así? Eh, y por otro lado, la metafísica no va a entender que en la realidad existen saltos, existen transformaciones, ¿no? Si acepta los cambios, lo va a aceptar cambios así graduales, ¿no? De a poquito, ¿no? Algo así como la religión cristiana, ¿no? Considera de que el hombre, desde que llegó a la tierra, Adán y Eva ha sido el mismo, no ha cambiado, se ha mantenido así durante todos los años, ¿no? Pero la ciencia nos dice otra cosa, ¿no? Entonces, el método dialéctico va a ser algo distinto, va a enfocar la realidad en su movimiento, así es, va a entender de que los elementos de la realidad están interrelacionados. No es que el hombre sea el hombre a secas, el hombre es un ser social. Es la sociedad la que va a ir construyendo su personalidad, ¿no? Y que en la realidad sí se operan transformaciones, pues, tanto en nuestro pensamiento, en la naturaleza, como en la misma sociedad, ¿no? Se operan ese tipo de transformaciones. Entonces, chicos, esos son los métodos de estudio de la realidad, ¿no? Si nos preguntan qué es la ontología, ya, sencillo, el estudio del ser. Eso es lo básico, lo que ustedes necesitan para poder responder las respuestas. ¿Qué es el ser? ¿No? Es lo fundamental, lo esencial, el soporte de todo lo existente, de todo lo real, ¿no? Entonces, eso, chicos. A ver, pasamos al otro tema. Disculpen, me estoy extendiendo. Chicos, ¿están ahí? Chicos, ya se durmieron. A ver, ¿ya se durmieron? Ya, Aún, seguimos avanzando. Ay, tenemos poco tiempo, chamar. Ya, a ver. Ya la antropología sofisticada en sociales, ¿no? Pero no estamos hablando de la antropología nomás, sino antropología filosófica. Es estudio filosófico del hombre que va a problematizar dos cosas: el origen del hombre y también la naturaleza del hombre. Así es. A ver, continuamos. Uh -huh.
Acá está. Este es una de las pinturas en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel Buonarroti. Ajá. Chicos, lo que sucede dentro de la antropología filosófica es que vamos a ver que con respecto al origen del hombre, van a haber dos tesis fundamentales. La tesis evolucionista, ¿no?, que sostiene que el hombre ha atravesado por un proceso evolutivo, ¿no? Y la tesis creacionista, que es de lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no?, que sostiene que el hombre ha sido creado por un ser superior, ¿no? La ciencia, en realidad eh, está dentro de, o bueno, el evolucionismo está dentro del ámbito de la ciencia, ¿no?, se podría decir, ¿no? Y bueno, acá tenemos la conocidísima película del planeta de los simios, ¿no?, la actual. A ver, ya eso es lo más sencillo de antropología filosófica, la teoría del conocimiento, ¿no? Chicos, lo que sucede con la teoría del conocimiento, nociología, ¿no? Eh, para conocer algo, bueno, ustedes saben, no existen dos agentes, ¿no? Imaginémonos que están caminando, ¿no?, por su barrio, después de haber postulado por cuarta vez y no haber ingresado, ¿no? Eh, y ya, pues, ¿no? Y de repente, justo por su barrio hay una librería, ¿no? Y yo veo un libro a lo lejos que dice cómo ingresar a la universidad, ¿no? Entonces a ustedes les llama la atención ese libro. Y lo primero que hacen es acercarse, pues, ¿no? Obviamente. Se acercan y bueno, lo que van a hacer con ese libro es tratar de conocerlo, ¿no? Van a ver cómo es su pasta, cuál es el contenido, qué tiene en el índice, todo eso. ¿No es así? Ya, ahí hay dos agentes que van a, por así decirlo, interactuar. Primero está el sujeto, que son ustedes, ¿no? Y luego está el objeto cognoscente. Así es. El sujeto va y conoce al objeto. En eso básicamente consiste la teoría del conocimiento, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita las características de la teoría del conocimiento. Lo primero que nos dice es que es objetiva. Ay, disculpe. Nos dice que es objetiva, ¿no? La teoría del conocimiento. ¿Qué quiere decir que es objetivo? Que está fuera de nosotros. Lo objetivo es lo que está fuera de nosotros, ¿no? Y si nosotros hablamos de qué es objetivo, es porque lo que vamos a conocer eh, no va a estar mezclado con nuestra subjetividad, pues, ¿no? Con nuestras ilusiones y todo eso, sino vamos a captar el objeto tal y como es. Así es, ¿no? Si a ti te gusta, por ejemplo, si tú estás enamorado de alguien, eh, difícilmente te vas a ser objetivo. Estás lleno de emociones, de sentimientos, ¿no? Difícilmente vas a poder captar a la otra persona tal y como es, ¿no? Sino que la vas a idealizar. Es bastante difícil conocer algo cuando se mezclan con emociones, ¿no? Por eso el conocimiento es objetivo. Captamos la realidad tal y como es. Captamos el objeto tal y como es. Esa es la primera característica. La segunda característica es que es necesario. ¿Por qué? Porque no puede ser de otro modo, así de sencillo. No puede ser de otro modo, ¿no? Por ejemplo, la suma de los tres ángulos de un triángulo, ¿cuánto es? 180, ¿sí o no? No puede ser de otro modo. ¿Cuántos lados tiene un cuadrado? 4. En ninguna parte de la Tierra van a encontrar un cuadrado que mida o que tenga 6 lados, ¿no? Eso ya no sería un cuadrado. Entonces, lo necesario es algo que no puede ser de otro modo, ¿no? ¿Qué otra característica ubicamos? Universal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que rige para todos, ¿no? 2 más 2 es 4. Acá en el Perú, en China, va a ser lo mismo. ¿Qué otra característica encontramos? A ver, disculpen. A ver.
fundamentado. Así es, chicos. La teoría del conocimiento va a fundamentar siempre, ¿no? O sea, va a justificarlo. Las cosas no son porque son y punto, ¿no? No es que Diosito creó la tierra y ya ahí se acabó todo. Justifíqueme por qué realmente Diosito creó la tierra. Eso te va a decir la teoría del conocimiento, justifique, fundamente, ¿no? Y esa es otra característica de la nociología. Pero veamos, existen clases de conocimientos, chicos, ¿no? A ver, se me está... Ya, estamos ahí todos, ¿no? Ya, clases de conocimiento, ¿no? Dice, por los sentidos, ¿no? Lo que vemos, lo que vimos, lo que sentimos, por nuestros olfatos, todo eso es lo sensible, ¿no? Y lo racional, bueno, que ya tiene que ver, ¿no? Con nuestra capacidad de razonamiento, ¿no? Esa es la primera clasificación de las clases de conocimiento a través de los sentidos, ¿no? Por el objeto lo dividimos entre intuitivo y discursivo. Lo intuitivo es el conocimiento inmediato, así directo, ¿no? Lo discursivo, en cambio, es el conocimiento mediato, o sea, es un conocimiento ya mucho más, que implica más razonamiento, ¿no? Por ejemplo, si a ti te dicen, quiero que me des una exposición de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por el objeto del conocimiento, ese va a ser un conocimiento discursivo, porque tú vas a tener que investigar qué ha sucedido en la Segunda Guerra Mundial, cuáles han sido las causas, las consecuencias y todo eso. O sea, no es un conocimiento directo, ¿no? No es que cuando tú, por ejemplo, ves a tu compañero que después de dar su examen de admisión lo ves cabizbajo, no te quiere hablar, tú intuitivamente te das cuenta de que tu compañero no ha ingresado a la universidad. O si tú lo ves alegre a tu compañero, bien chévere, pilas, ¿no? Después de haber dado su examen de admisión, entonces tú entiendes de que tu compañero, pucha, ha ingresado a la universidad, ¿no? Lo más seguro es que haya ingresado a la universidad, por eso está alegre, ¿no? Entonces es un conocimiento intuitivo, directo, a través de algunas características inmediatas tú ya sacas tus conclusiones. ¡Pam! El discursivo, en cambio, es rodeos, tienes que investigar, ir más a fondo, ¿no? Para llegar a una conclusión. ¿Se entiende? Por el objeto existen dos tipos de conocimiento, intuitivo y discursivo. Por la experiencia, a posteriori y a priori. A priori es antes de la experiencia. Antes de la experiencia. A posteriori es después de la experiencia. Tenemos que experimentar algo para saber qué es, ¿no? Y chicos, el origen del conocimiento, existen varias teorías sobre estas. El primero es el racionalismo, que sostiene que es la razón, ¿no? La que da origen al conocimiento, ¿no? Ahí vamos a tener a René Descartes, que nos va a hablar de las ideas innatas, ¿no? Y que va a concluir de que la realidad se puede conocer únicamente utilizando la razón, estableciendo la duda metódica, ¿no? Se pone a cuestionar de todo, de todo, de todo, de todo, pero hay algo de lo que no se puede cuestionar, de que se está cuestionando. Entonces ahí dice, entonces si me cuestiono es porque pienso, y si pienso es porque existo, ¿no es así? La clásica, ¿no? El empirismo, que va a sostener que el hombre es una tabula rasa, ¿no? El origen del conocimiento no está en la razón, sino está en la experiencia, ¿no? Y el criticismo a priorismo, que bueno, el máximo exponente va a ser Kant, y que va a fusionar, va a sintetizar estas dos corrientes, el racionalismo y el empirismo, ¿no? Entonces, esa es la nociología, chicos. ¿Qué es la nociología? Sencillo, es la teoría del conocimiento, profesor, punto. ¿Cuáles son las características? Objetivo, ¿no? Se capta el objeto tal y como es, necesario porque tiene que ser así, universal porque rige para todo, fundamental porque se tiene que justificar. Eso, ¿no? Ahora, a ver, me está tapando el pito. La epistemología. La epistemología, chicos, es la teoría de la ciencia. Así es. Y bueno, la epistemología va a problematizar lo que acá se dice, ¿no? La ciencia no va a buscar su estructura, sus métodos, las va a clasificar, ¿no? Y la epistemología tiene algunas características. En primer lugar, es selectiva, ¿no? A ver, creo que están escribiendo. Por Profesor, favor. disculpe, nos quedan menos de un minuto. Para esta ya le explicamos en el siguiente
en el siguiente bloque. En la parte superior está el tiempo, también para que lo tenga en cuenta. Ya, ya está bien, está bien. ¿Dónde estamos? Entonces Ya, tomamos ok, un ok. proceso de 10 minutos para que los chicos puedan refrescarse y plantear sus dudas si es que la tienen, revisar el material y luego nos reconectamos en 10 minutos de receso. Ya, ya, profesora, no se preocupe. Ya, chicos, nos vemos en un rato entonces. Y ahora sí. Ya, epistemología. La epistemología proviene, chicos, del griego episteme, que significa ciencia. Y bueno, el tan conocido logos, ¿no? Estudio. O sea, es el estudio de la ciencia. No sé si. Antes la ciencia se entendía de otra forma, ¿no? Pero ahora la ciencia, eh, la ciencia contemporánea, ¿no? La ciencia moderna, es un conjunto de conocimientos, ¿no? Metódicos, sistemáticos, que han sido comprobados, ¿no? Desde la experimentación científica, ¿no? Entonces, de ese tipo de ciencia vamos a hablar. Y de ese tipo de ciencia los filósofos de nuestra época van a problematizar, ¿no? En torno a su fundamento, a su estructura, van a tratar de clasificarlo y todo eso, ¿no? Pero chicos, la epistemología, como rama de la filosofía, tiene características. Así es. Una característica es la característica que tú tienes, ¿no? O que todos tenemos, somos selectivos, ¿no? No de todos nos enamoramos, ¿no? Nos enamoramos de alguien en particular, ¿no? No nos gusta algo en particular, ¿no? Entonces, la epistemología tiene esa calidad, ¿no? Está ordenado, ¿no? Está ordenado. No es un mamarracho, está ordenado, ¿no? Y bueno, finalmente es falible, ¿no? Es falible. Perdón, chicos, yo les dije que son características de la epistemología, ¿no? Corríjame, por favor. ¿Les dije eso? Chicos, están durmiendo, ¿no? Ya, chicos, todas estas características, tal vez me he confundido, son características del conocimiento científico, ¿no? El conocimiento científico es selectivo, no es exactamente la epistemología, es selectivo el conocimiento científico. Así es objetivo, porque va a captar la realidad tal y como es metódico porque necesita un conjunto de reglas para poder alcanzar lo que busca. Es falible. ¿Por qué? Porque se va a equivocar, al igual que nosotros nos equivocamos. Es sistemático porque va a tener un orden. Y finalmente es perfectible. Al igual que nosotros también, ¿no? Estamos perfeccionándonos, ¿no? Cometemos un error, hacemos un balance, lo corregimos y bueno, ahí ya estamos perfeccionando nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, estas son las características del conocimiento científico, ¿no? Y la epistemología va a estudiar eso, va a estudiar la ciencia, el conocimiento científico, ¿no? Entonces, es eso, chicos, básicamente en epistemología, no nos vamos a detener mucho. La axiología. Cuando hablamos de axiología, tenemos que hablar primero de dos cositas así bien básicas. Seguro ustedes lo han escuchado. Por un lado está la experiencia contemplativa y por otro lado está la experiencia valorativa. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Sencillo. La experiencia contemplativa es cuando tú sencillamente te pones a contemplar los sucesos de tu realidad. Así es, contemplas nomás, te pones en una posición neutral, ni para acá ni para allá, para ningún lado, neutral. Pero ¿qué es la experiencia valorativa? Es cuando tú ejerces un juicio de valor, cuando tú dices, eso está mal, eso está bien. Esa es la experiencia valorativa. Así es, chicos. Pongamos un ejemplo concreto de nuestra actualidad, ¿no? Ahorita bueno, como saben ustedes, en Iquitos, en Loreto, los, los hospitales han colapsado tremendamente. Incluso muchos analistas sostienen que Iquitos es una de las regiones más perjudicadas a nivel de toda Sudamérica, ¿no? Eh,
Ya, si nosotros tuviéramos una posición contemplativa, ¿qué diríamos frente a este suceso a raíz del coronavirus? Diríamos, los hospitales están colapsando, la gente se está muriendo, no hay balones de oxígeno, ¿no? Los médicos, en casi un 80%, han sido contagiados por el COVID. Nuestro sistema de salud está en condiciones precarias. Esa sería, por ejemplo, una posición contemplativa, porque sencillamente estamos describiendo la realidad así, tal y como es. Pero si nosotros frente a eso decimos, oye, un momento ya, nuestro sistema de salud en realidad sí es precario y eso está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros gobernantes, el Estado, no destina presupuesto para mantener el sistema de salud bien, ¿no? Por muchos años no lo ha hecho, ¿no? Ahí, por ejemplo, nosotros ya estamos ejerciendo un juicio de valor. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo una opinión sobre este hecho, ¿no? Entonces, esa es la experiencia contemplativa por un lado y la experiencia valorativa por otro, ¿no? Acá o sea, hay algunas interrogantes, ¿no? ¿Lo valioso está determinado por el sujeto o por el objeto? ¿Es subjetivo el valor o es objetivo? El valor está en las cosas mismas. ¿Quién determina la existencia del conocimiento en la nociología? Participa el sujeto y el objeto. Acá en la experiencia valorativa también está el sujeto y el objeto, ¿no? El sujeto va a conocer al objeto, perdón, va a ejercer un juicio de valor sobre un objeto, ¿no? Y vamos a encontrar también teorías axiológicas, ¿no? O sea, teorías del valor, ¿no? Distintas corrientes, encabezados por distintos autores. El subjetivismo. El subjetivismo va a sostener que el valor está no en las cosas, está en el sujeto. Así es, ¿no? Por ejemplo, ustedes en su condición de preuniversitarios, ¿qué sería más valioso? Sería más valioso tal vez un libro bueno, en estas circunstancias, ¿no? Un libro de Jean-Paul Sartre, ¿no? El ser y la nada, ¿no? Es una obra voluminosa, ¿no? Muy interesante, pero ¿sería interesante, valioso para ustedes? No creo, ¿no? Sería más valioso tal vez una obra académica, ¿no? Un compendio o tal vez un libro de filosofía, ¿no? Pero que te dé la información necesaria para rendir el examen, ¿no? Porque ahí nosotros estamos adoptando una posición subjetivista, ¿no? Porque las cosas tienen valor porque son útiles y son útiles para ti, ¿no? ¿Me dejo entender? Ahí está la posición subjetivista, ¿no? El valor lo determina el sujeto, no el objeto. Así de sencillo, chicos. La otra teoría axiológica es el objetivismo. Nos dice que las cosas tienen valor en sí mismas. Así es, tienen valor en sí mismas. Chicos, la otra vez yo me topé con un vendedor de frutas, muy interesante, ¿ya? Porque a diferencia de los otros vendedores, a ellos les llaman los pistoleros, porque se van por distintos lugares, ¿no? Bam, 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 matan sus productos con su mototriciclo, ¿no? Y a la cuestión es que este pistolero era muy particular porque estaba vendiendo sus mandarinas. Y cuando vendía sus mandarinas te hablaba de todos los componentes de la mandarina. Decía que la mandarina contiene vitamina C, ¿no? Y esta vitamina C permite fortalecer nuestro sistema inmunitario y prevenir enfermedades infecciosas como la gripe. Un montón de cosas te hablaba de la mandarina. Y decía que la mandarina tiene valor en sí misma, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, los objetivistas tratan de fundamentar su posición, ¿no? Que hay cosas en las que las cosas en sí mismas tienen valor. La mandarina, los componentes nutritivos están en ella misma, no es que el sujeto venga y les otorgue esos componentes, ¿no? Por ejemplo, el dulzor de una manzana también está en la manzana misma, ¿no? Y así, chicos, así van a tratar de fundamentar el objetivismo. Obviamente esto se divide en pequeñas corrientes que ya más adelante vamos a tocar. Por otro lado está el socioculturalismo, que nos va a decir que en realidad el valor está determinado por las culturas, ¿no?
y por el contexto en el que se encuentra. Por ejemplo, ustedes han escuchado, ¿no?, el caso de Bagua, ¿no? Incluso imagino que habrán visto ese documental. Ya, la cuestión, chicos, es que espero que lo hayan visto, el documental de Bagua. Pero hay una parte en la que la comunidad oriunda de Bagua dice, bueno, uno de sus representantes dice, la naturaleza no es todo para nosotros. Sin naturaleza no hay nada, ¿no? Sin los ríos, sin estos árboles que nos proveen de nuestra alimentación, de nuestra vestimenta, de nuestras casas, que son el sustento de nuestra vida, son todo, ¿no? Son todo, ¿no? Y el cariño que le tienen a la naturaleza es por eso, ¿no? ¿No? Pero en cambio, en sociedades civilizadas, entre comillas, como la nuestra, ¿no? Le tendremos cariño a la naturaleza. No creo, ¿no? Ahí miren el río Rima, como está ahí todo cochino. Ya pues, entonces, es distinto, ¿sí o no? O sea, depende de una determinada cultura, de un determinado contexto histórico, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos, ¿no?, la diferencia, ¿no? Eso nos va a decir el socioculturalismo, ¿no? Obviamente la teoría es más compleja. Por otro lado tenemos el emotivismo o el escepticismo, ¿no? Ellos van a sostener, Ayer es un filósofo reciente, Ayer, va a decir que el valor no existe. El valor no existe, porque él es empirista, pues él parte de la experiencia y se queda en la experiencia. Eh, él pregunta, ¿no? ¿Y qué es el valor? A ver, dime, ¿dónde lo ves? Yo no veo un valor ahí caminando, ¿no? A ver, a ver, ¿qué es? Juan es honrado. Juan es honrado. ¿Eso existe? ¿La honradez existe? No, no, no existe nada de eso. Lo que yo veo es a un hombre que está devolviendo el dinero que se le ha caído a otra persona. Yo no veo la honradez, yo no veo el valor. Para mí el valor no existe, es cosa de la metafísica, no de la filosofía, ¿no? Es lo que va a decir él, ¿no? Entonces, el emotivismo o escepticismo va a sostener que los valores son sencillamente emociones, que el valor no existe, que no debería ser estudiado. Es más, que la axiología ni siquiera debería estar en el campo de la filosofía, ¿no?, que es metafísica, ¿no? Entonces, el valor que es para los emotivistas, emociones. Así es, son emociones, ¿no? De repente se me presenta algo y yo expreso mis emociones, ¿no? Nada más. ¿Me dejo entender? Ya, entonces, eso es, chico, la axiología, ¿no? Pasamos, resumiendo, ¿qué es la axiología? Es la teoría del valor, profesor. ¿Quiénes participan ahí? El sujeto y el objeto, pues, ¿no? ¿A través de qué? De la experiencia valorativa, ¿no? En donde el sujeto ejerce un juicio de valor. ¿Qué teorías axiológicas encontramos? El subjetivismo, por un lado. Muy bien. ¿Qué es el subjetivismo? Las cosas tienen valor porque el sujeto se las da. El objetivismo, las cosas tienen valor en sí mismas. El socioculturalismo, no, la sociedad lo determina, la cultura lo determina. ¿Qué es el emotivismo? Que el valor no existe, que solamente son emociones. Sencillo. Es eso la axiología, muchachos. Ahora pasamos a la ética, es otra disciplina de la filosofía. Ética proviene de la palabra ethos, que significa costumbre, ¿no? Chicos, la ética es la disciplina que va a problematizar y va a investigar la moral. Así es, ¿no? O sea, va a ser la teoría de la moral. ¿Y la moral? ¿Qué es la moral? A ver. ¿Qué es la moral? La moral, chicos, es un conjunto de normas y valores que van a regular nuestro comportamiento. Así es, van a regular nuestro comportamiento. ¿Ustedes se acuerdan de las cuitas del joven Werther? Díganme algo, por favor. ¿Dónde está para anotar? ¿Dónde está? Ah, ya me perdí. Ya, bueno, las cuitas del joven Werther, ¿no? El romanticismo. ¿Se acuerdan de Carlota, Werther? ¿No? Ya, la cuestión, chicos, es que Werther
es un hombre pasional que está completamente enamorado de Carlota, ¿no? Y Werther sabe que, bueno, Carlota está comprometida, ¿no? Con otro personaje llamado Albert. Y Werther, en un arrebato de amores, va a la casa de Carlota, la encuentra a Carlota en un sillón y la encuentra justo con una obra que estaba al costadito de ella, una obra de un poeta llamado Ossian. Y Werther le empieza a declamar esos poemas. A Carlota y a Werther le gustaban esos poemas y ellos congeniaban bastante, sentían que se querían, ¿no? Entonces, o sea, fue tanto ese momento de química, ¿no? De emoción, que llegaron a besarse. Se besan Carlota y Werther. Pero Carlota es una mujer comprometida. Y Carlota tiene sobre los hombros el peso de la moral cristiana, ¿no? Carlota está comprometida, no puede estar con otro hombre, ¿no? Entonces, eso es parte de la moral, chicos. Y lo que hace Carlota cuando cuando se están besando es empujarlo a Werther, decirle que se vaya de su casa, que se largue. Y bueno, Werther ya renegando se va, pues, ¿no? Y luego ya, como ustedes conocen la historia, termina matándose el hombre. Ya, pero la cuestión, chicos, es que la moral, como por ejemplo lo que acabamos de mencionar, el respeto al compromiso conyugal, ¿no? Va a moldear nuestros comportamientos, ¿no? Va a regularlos, va a regir nuestra conducta, ¿no? Entonces la moral, nuevamente, es un conjunto de normas, pero también de valores, ¿no? Y ahí encontramos dos tipos de normas. Las normas morales, que es lo que estamos hablando ahorita, y las normas jurídicas, ¿no? Las normas jurídicas, chicos, son impuestas por el Estado. Así es. El Estado es el que establece las normas jurídicas. Hace poco nomás ha salido una ley acá en nuestro país que eximía a las fuerzas policiales y a la Policía Nacional de cualquier responsabilidad si asesinaban a una persona en medio de la cuarentena, ¿no? Eso es una norma jurídica. Si tú no respetas esa norma jurídica, fácil te vas preso. Te vas preso, establecen sanciones, ¿no? Ya depende de cada estado, ¿no? Las normas morales, en cambio, son impuestas, o no son impuestas, ¿no? Son internalizadas por el sujeto, pero establecidas por la misma sociedad en su conjunto, ¿no? Y cada sociedad va a tener sus propias normas morales, ¿no? Entonces, es eso, chicos, la ética. Si nos preguntan, ¿qué es la ética, profesor? Es la disciplina que estudia y que problematiza la moral. ¿Qué es la moral, profesor? Bueno, es un conjunto de normas y valores que van a regular nuestro comportamiento. ¿Qué tipo de normas encontramos? Las normas morales, ¿no? Establecidas por la sociedad, y las normas jurídicas establecidas por el Estado. Y si tú le faltas el respeto a esas normas, te caen sanciones, ¿no? En las normas morales también te caen sanciones, pero las sanciones ya son distintas, ¿no? No es que estén necesariamente redactadas en un papel, ¿no? Ya, mira, esto para ti, esto para ti, esto. Te pueden sancionar de distintas formas, ¿no? Ya, entonces, chicos, esa es la ética, ¿no? Pasamos al siguiente. Ahí está, mira. La ética siempre ha discutido entre lo bueno y lo malo, ¿no? Que está bien, que está mal, ¿no? Muchas cosas que se pueden hablar de la ética. ¿Qué más? La estética, ¿no? La estética, chicos, proviene de la palabra, ya no recuerdo qué palabra, pero la estética, en términos sencillos, es el estudio, ¿no? De lo que es bello, ¿no? Y de lo que tampoco lo es, ¿no? Pero también la estética va a estudiar las creaciones artísticas. Así es, ¿no? Como acá dice, problematiza sobre el valor de la belleza, ¿no? De la experiencia estética, ahorita lo vamos a hablar. También de la creación artística, muchachos, ¿no? A ver, disculpen. ¿Está viendo? ¿El concepto de la belleza cambia según las personas o es el mismo para todos? Es una de las interrogantes que se pueden plantear en la estética, ¿no? Ya.
Acá tenemos una pintura del conocidísimo Van Gogh, ¿no es así? ¿Cómo se llama esta obra? El cielo estrellado, ¿no? Bueno, Van Gogh ha sido un personaje bien raro. Ya, pero, ya chicos, la estética, al igual que en la ética y que en la nociología, participan también dos agentes, el sujeto bueno, el objeto, ¿no? Y la experiencia estética es cuando un sujeto va a ejercer un juicio de valor estético sobre algo. Es decir, va a decir si esto es bello, si esto no lo es, ¿no? Por ejemplo, eh, sobre esta obra, ¿no? Sobre esta pintura que tenemos acá, ¿no? De Van Gogh. Por ejemplo, muchos artistas consideran que Van Gogh ha marcado la modernidad en el arte plástico. Así es, ¿no? Pero, por ejemplo, Antonio García Villarán, que es un youtuber, revisen ustedes, Antonio García Villarán, Van Gogh, sostiene que Van Gogh es el peor de los pintores impresionistas, ¿no? Entonces, Antonio García Villarán está ejerciendo un juicio, o claro, un juicio de valor, ¿no? Estético sobre la obra de Van Gogh, ¿no? Está sosteniendo de que pucha, es el peor, que a mí no me gusta, a pesar de que a todos les guste, a mí no, a mí no, ¿no? Entonces, esa es la experiencia estética, ¿no? Es cuando el sujeto este, va a, va a dar su juicio de valor, ¿no? Sobre una determinada obra, pero en términos estéticos, ¿no? Entonces, la estética, chicos, es bastante complejo también. En la antigua Grecia se consideraba que lo bello, ¿no? Lo bello era lo armonioso, ¿no? Era lo que tenía simetría, proporción, ¿no? Ese era el concepto de belleza que tenían los clásicos grecolatinos, ¿no? Pero más adelante, chicos, el concepto de belleza va a ir cambiando bastante, ¿no? Incluso, por ejemplo, con el romanticismo, ahí encontramos a Víctor Hugo, ustedes habrán escuchado de la obra, ¿cómo se llama? Nuestra Señora de París, ¿no? Imagino que han escuchado de esa obra, ¿no? Ya, pues si no la han escuchado, imagino que han escuchado alguna vez o han visto el dibujito de Quasimodo. Con el romanticismo, chicos, el concepto de belleza que manejaba la época clásica se termina por romper. Lo bello para el romanticismo ahora va a ser lo grotesco, ¿no? Y Quasimodo, que era un hombre malforme, ¿no? Era bello, de acuerdo a lo que nos dice Víctor Hugo, ¿no? De acuerdo a la trama, ¿no? La historia nos muestra como un personaje bello, a pesar de que es feo, ¿no? O sea, ahí está la belleza de lo grotesco. Entonces, la definición de belleza ha venido cambiando durante mucho tiempo, ¿no? Si antes se consideraba de este modo, ahora es de otro modo. Y chicos, también existen posiciones en torno a la belleza. Hay una posición que es objetivista, que es lo que les acabo de mencionar hace un rato, que es los que consideran que la belleza de un objeto está en el objeto mismo, ¿no? Si un objeto tiene características armoniosas, ¿no? Hay proporción, ¿no? En ese objeto, entonces va a ser bello, pues, ¿no? Va a ser bello, ¿no? Pero esa es la posición objetivista. La posición subjetivista nos va a decir que depende del sujeto, no está en el objeto mismo la belleza, ¿no? Y ahí, por ejemplo, a algunos nos va a parecer bello leer los 20 poemas de amor de una canción desesperada de Pablo Neruda, y a otros no nos va a parecer bello, así de sencillo. ¿Por qué? Porque unos tal vez van a estar enamorados y quieren leer esos poemas y los leen con mucho sentimiento, porque están enamorados, porque el momento se presta para eso y les parece muy bella esa obra. Pero otros fríos, racionales, están más centrados en sus cosas, no sé, ¿no? En sus proyectos, ¿no?
que no ven ese tipo de cosas, no les parece bella, prefieren hacer otras cosas, ¿no? Entonces ahí podemos concluir de que también la belleza, según la corriente subjetivista, eh, no está en el objeto mismo, sino está en el sujeto, es el sujeto el que le da belleza a las cosas, ¿no? Así cuando tú te enamoras, pues, ¿no? Bueno, en muchos casos en realidad no es que la otra persona sea bella, sino que tú estás tan ilusionado que piensas que es lo mejor que te ha tocado, ¿no? Y ya bueno, eso le pasa a todos, ¿no, chicos? Ya, pero esa es la estética, ¿no? Espero que se haya entendido. A ver, por favor, hablen que no puedo abrir el chat. Chicos, ¿se durmieron? ¿Aló? Se han dormido, chicos. Profesor, quedan 9 minutos y medio. Ya. Ya, muchachos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá para tal vez ir resolviéndola antes de pasar a las preguntas? Muchachos, por favor, hablen, no escriban, hablen. Ya. ¿Qué dice Enrique? Henry, Enrique. Hola. Bueno, nadie ha escrito, ¿ah? Henry, Enrique, y ya. Enrique, ¿tienes alguna pregunta? Ya voy a preguntar, ¿ya? Enrique. Enrique creo que se ha ido, ¿ah? No, todo está claro. Ah, ya. Ya. Todo está claro. A ver. Jocelyn, ¿tú qué tal? ¿Está claro? Tengo una amiga que se llama Jocelyn. Jocelyn. No, claro, profesor. Me hace sentir bien, chicos, pero creo que me están mintiendo, ¿ah? Miguel Arango, ¿todo bien? Para saber si están ahí, les estoy preguntando uno por uno, ¿ya? A ver, Miguel Arango. Todo correcto, dice. Ya. Piero Olaya. Tengo otro amigo que se llama Pierito. Estoy entre 50-50. A ver, explícame, ¿cómo es eso de 50-50? Entiendo un poco de todo, un poco de esto y un poco de aquello, pero no todo, profesor. Ah, ya, ya está bien, muy bien, Pierito. Es lo más sincero que he escuchado. En general, digo en general, no con respecto a ustedes. Ya, Henry, no, Henry ya está, no, yo le pregunté. Miguel Arango también. Rubila Rojas, ¿qué tal? Profe, no le vaya a ganar el tiempo. Es la coordinadora. Cordi, ¿usted ha entendido? No, mentira. Ya, vamos a pasar a los ejercicios, ¿ya? Ya, ¿alguien se me olvida? No, creo que no. Ya, chicos. Está bien. Ya, pasemos a los ejercicios. Vamos a resolver algunos ejercicios nomás, muchachos. Para que ustedes mismos resuelvan los otros. Ya, ¿cuál es el tema de estudio de la ontología? A ver, respondan. Ya, El todos. hombre, ¿Y qué? ¿El hombre? A ver, ¿quién dijo eso? yo, Ya, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Ontos, recuerde, ontos, ser, la realidad, ya. A ver, ¿podría justificarlo, Enrique? ¿Por qué la realidad?
Nada. Ya, chicos, ya. Sí, en realidad es así, ¿no? Para no extendernos. No podría ser la sociedad porque eso ya sería estudio de una rama conocida como sociología, ¿no? Y la ontología no estudia eso, y aparte es una ciencia. El hombre, bueno, ahí estamos hablando de la antropología exactamente, ¿no? De la antropología filosófica. La política tampoco es el estudio de, de la ontología. La ontología, recordemos, que es el fundamento de todo lo existente, de todo lo real, ¿no? El ser es el fundamento de todo lo real, ¿no? Por eso es que Engels se preguntaba, ¿cuál es el fundamento de todo? ¿La materia o la idea? ¿No? Y ahí se hacía una pregunta ontológica. ¿Me dejo entender? ¿No? Se hacía una pregunta ontológica. Entonces, cuando te preguntan, ¿cuál es el estudio de la ontología? El hombre, no. Eso se encarga la antropología. La sociedad, no. La política, tampoco. Es la realidad. Creo que por ahí habían puesto el universo. Se me ha comido esa respuesta. Y en realidad, si alguien me corrige, sería bacán. Pero en el universo, la realidad, sería lo mismo, ¿no? O sea, ambas respuestas serían las correctas, ¿no? Entonces sí, es correcto, la realidad es todo cuanto existe, ¿no? Entonces pasamos a la segunda pregunta, muy bien. Ya, ¿cuál es la naturaleza del conocimiento? Este interrogante no me responde. A ver, disculpen. Ya, recuerden, chicos, que esta es una interrogante, es una pregunta nomás. ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento? ¿No? ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento? Es una pregunta. ¿Será ya la axiología? Recordemos que la axiología es la teoría del valor, ¿no? Del valor. Vamos a la E. La antropología tiene que ver con el hombre, no tiene que ver con el conocimiento. La epistemología, ¿con qué tiene que ver? Con la ciencia, ¿sí o no? La ciencia, ¿no? ¿Será la ciencia? Podría ser, ¿no? La ética tiene que ver con qué? Con la moral, ¿no es así? La nociología, chicos, así es. Nosotros habíamos dicho que la nociología es la teoría del conocimiento, ¿no? Y esta pregunta, ¿cuál es la naturaleza del conocimiento? Es una pregunta nociológica, ¿no? Corresponde al campo de la nociología esta pregunta. Muy bien. ¿Seguimos? Ya, a ver. Sostener la primacía del espíritu sobre la materia es tener una postura. Ya, a ver, ¿quién me responde esto? Esto está facilito. El espíritu, la idea, ese es lo que prima, ¿no? Lo primario sobre la materia. Recordemos, los cristianos, ¿qué son? ¿Qué dicen? Dios ha creado la tierra, el cielo, ha creado al hombre a su imagen y semejanza, ha creado todo cuanto vemos. Miguel Arango dice idealista, con dudas. Y Enrique sostiene así, duro, idealista. Oye, Henry seguro, ¿ah? Seguro de sí. Hace rato nociología de frente, ahora idealista. Ya. Ya, chicos, ¿sería científico ya la primacía del espíritu sobre la materia? Un científico te diría eso, que en realidad la idea, un ser espiritual es lo primero y lo principal con respecto a la materia. La ciencia más bien estudia determinadas partes de la materia, ¿no? Encontramos la biología, por ejemplo, que estudia al ser vivo, ¿no es así? O sea, está estudiando una parte de la materia, la parte viva, ¿no? Encontramos la que, la,
la arqueología, que también estudia una parte de la materia, que son los restos que nos han dejado las sociedades pasadas. Encontramos la sociología, que estudia los fenómenos sociales. O sea, la ciencia estudia determinados segmentos de la materia, determinadas partes. Entonces,